El duelo es un proceso normal de adaptación a las pérdidas que atañe a la persona, pero puede derivar en un factor de riesgo de enfermar, elevando así la morbilidad y la mortalidad de los dolientes. Esto constituye un problema semioculto en la salud pública contemporánea, por lo cual es preciso develarlo. Requiere de un monitoreo constante y de un manejo general para evitar complicaciones. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, duelo por enfermedad. Comenzamos. La respuesta natural ante una pérdida es el duelo. Es importante que se permita sentir la amplia gama de emociones que tiene el proceso de duelo. No intente enterrarlas, ya que podría alargar el proceso de duelo y empeorar su salud mental y física. Hay muchas formas de tratar el duelo. Algunas estrategias para afrontarlo son más útiles que otras. Aquí tiene 7 consejos para tratar con el duelo de una forma sana. 1. Evite cosas que tapen los sentimientos. 2. Cuide su salud física. Duerma lo suficiente. Coma de forma sana. Los cuidadores con frecuencia no se cuidan a sí mismos, pero el duelo afecta el cuerpo. 3. No se aísle. Rodéese de seres queridos. Acepte que lo cuiden y lo apoyen en el proceso. 4. Busque distracciones. Oblíguese a ir a la fiesta. ¿Aprender ebanistería está en su lista de pendientes? El momento es ahora. La distracción evitará que redunde en pensamientos negativos. Lo distraerá del dolor. 5. Reestablezca las rutinas. Puede que le tome un tiempo, pero podrá reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de desesperanza si reconstruye su vida diaria. 6. Fomente emociones positivas. Haga y siga haciendo cosas que lo hagan sonreír, reírse, sentirse amado, inspirado y agradecido. Equilibre sus pensamientos y sentimientos negativos y cuando esté listo puede compartir los buenos sentimientos con otra gente. 7. Comprenda que puede y se adaptará a esta pérdida. Estamos programados para sobrevivir. Al principio puede parecer un naufragio y que solo puede sobrevivir si se aferra a los restos del barco. Pero con el tiempo notará que las olas de dolor, o como les decimos, ráfagas de dolor o emboscadas, serán menos frecuentes e intensas. El duelo es diferente para todos, así que no se preocupe por cómo es o cuánto dura su duelo. Otro recurso es consultar con un profesional de la salud o solicitarle ayuda a un terapeuta. Para eso están. Asegúrese de consultar otros videos con más elementos básicos y apoyo para cuidadores. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues recuerde que en este programa pues siempre estamos preocupados por traerles temas de interés, temas que nos interesan y nos importan a toda la ciudadanía. Y pues el día de hoy no es la excepción, que bueno, es el tema de duelo por enfermedad. Vamos a aprender y conocer sobre esto que a veces no sabemos cómo enfrentarnos cuando a veces nosotros o algún familiar pues ya se encuentra con alguna enfermedad y no sabemos cómo llevar la vida, ¿no? Entonces para eso el día de hoy pues nos acompañan nuestros especialistas. Tenemos primero a la maestra en nutrición clínica, María de Lourdes Barrera Campos, profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña el maestro en psiquiatría y drogodependencia, Marco Antonio Zamora Molina. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. También nos acompaña la maestra Yolanda Gabriela Esparza Navarro, nuestra psicóloga, también aquí hablándonos sobre este tema, que bueno, es muy interesante. Muy bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre este tema.
¿Qué entiende usted por el proceso de duelo? De acuerdo a lo que yo sé, el proceso de duelo es en cuanto pasa uno las etapas para poder restablecer la tranquilidad después de una pérdida, ya sea de un ser querido, de un trabajo, de un divorcio. Para mí es un proceso de sanación emocional, de recuperación. Un proceso de sanación para una persona que acaba de tener una pérdida, ya sea física, hasta puede ser como material. Es algo que nos duele, algo que estamos pasando de algún dolor. El proceso de duelo es, pues claro, un proceso en el que vas superando la pérdida o, pues sí, la pérdida de algún familiar, alguna cosa, algo que te provoque una profunda tristeza y depresión. Es un proceso en el que vas sanando poco a poco. ¿Qué cosas podemos perder que nos lleven a un proceso de duelo? Un familiar, un divorcio, incluso un trabajo en el que la persona haya durado mucho tiempo, que tarda en recuperarse de esa rutina de vida que tenía por un largo periodo. Pueden ser pues personas, sobre todo, metas personales, o tal vez algún tipo de material muy preciado que tenía algún valor importante. A un ser querido, a una persona, de hecho hasta algún animalito, una mascota que nos tengamos. Cualquier cosa que tenga un valor sentimental lo suficientemente alto para nosotros, creo nos puede llevar a un proceso de duelo. No solo un familiar, puede ser una mascota, algún proyecto en el que hemos estado trabajando mucho tiempo, la pérdida de algo material también puede ser, en algunos casos. Bueno, estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria sobre el tema del día de hoy, de duelo por enfermedad. Bueno, antes de que empecemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de ver esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Pues bueno, vamos a iniciar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues empezamos. Maestra Yolanda, pues ¿qué podemos entender por duelo, hablando desde el ámbito psicológico? ¿A qué se refiere? Bueno, el duelo es un proceso en el que vive la persona ante una pérdida. Puede ser una pérdida con muerte, cuando pierdes un familiar, un ser querido, pero también hay duelos donde no hay muerte. Puede ser ahí la enfermedad, cuando la persona obviamente todavía no fallece, una expectativa, un proyecto, la ruptura de una relación. Entonces, ese proceso abarca varias etapas, ¿no? De las más conocidas sabemos que primero hay una etapa como de negación, donde la persona no reconoce que está perdiendo eso o que ha perdido algo. Viene un proceso también como de mucho enojo, ¿no? Por esa situación que estoy viviendo, como esta herida de injusticia, ¿no? Porque a mí, porque yo, y viene como mucha ira. Un proceso también como de profunda tristeza por enfrentarme a la pérdida o a la posible pérdida. Después una etapa como de negociación, donde yo digo, bueno, ¿qué pasaría si yo hiciera esto, si yo cambiara lo otro para evitar, ¿no? O a lo mejor afrontar esa situación? Y también hasta llegar a la aceptación, ¿no? Sabemos que para llegar a la aceptación pues se tiene que vivir todo eso y que además el proceso de duelo es como muy particular en las personas, ¿no? Antes se creía que tenías que vivir las etapas en orden y ahora se sabe que las vives todas juntas y revueltas y lo aceptas y luego lo niegas, pero a final de cuentas ese proceso, si te permites vivirlo y tocar con el dolor, creo que te va a llevar obviamente a la resignificación, que es darle otro sentido a la pérdida o aprender a vivir con la ausencia o con lo que perdiste. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Bueno, ahorita ya la maestra nos hablaba que hay diferentes formas de duelo, doctor, pero específicamente, ¿qué es el duelo por enfermedad? Bien, sí, el duelo por enfermedad también lo podemos conocer como duelo por pérdida de la salud. Es un concepto muy particular de la pérdida del estado de bienestar biopsicosocial o la limitación de una condición derivada de una enfermedad. Por ejemplo, alguien que le acaban de diagnosticar una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, una complicación de la misma enfermedad crónica, tal vez
no es lo mismo cuando me dijeron que tenía diabetes o que tenía hipertensión, no me impactó tanto la pérdida de la salud como cuando me dijeron que tenía insuficiencia renal o cuando me dijeron que a raíz de la insuficiencia renal tenían que hacerme algún tratamiento, ¿no? Diálisis, hemodiálisis. Y entonces esto aplica, por ejemplo, a enfermedades crónicas, a enfermedades crónicas en etapas terminales, a enfermedades neoplásicas, por ejemplo, el cáncer probablemente es una de las condiciones en las que más podemos llegar a ver esto, y también incluso a ciertas condiciones agudas o a ciertas condiciones incluso infecciosas. Lo vivimos hace algunos años con la pandemia de COVID, donde probablemente un diagnóstico, una sospecha del diagnóstico, pues ya nos traía el miedo, todas estas etapas que ya nos mencionaba la maestra sobre la pérdida de la salud, incluso no solamente por enfermedades diagnosticadas, sino también por limitaciones que vienen con las enfermedades. Por ejemplo, alguien que desarrolle una limitación física, cognitiva, motriz, sensitiva, a partir de una enfermedad o de alguna otra condición. Por ejemplo, alguien que ha tenido un accidente y que a raíz de eso pues ha tenido la pérdida de algún miembro, la pérdida de alguna función, por ejemplo, la vista o alguna otra parte cognitiva, ¿no? Limitantes en el pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir en resumidas cuentas que el duelo por enfermedad pues es el proceso de adaptarse y de aceptar las limitantes que vienen con una enfermedad o con una condición patológica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, maestra, ¿a quiénes afecta el duelo por enfermedad? Pues de entrada afecta al enfermo, ¿no? Porque él está, como comentaba ahorita el maestro, está perdiendo su condición de bienestar, está perdiéndose a sí mismo, ¿no? Como esta parte de la autoimagen que él tenía de él, lo que él podía hacer, su autonomía, y obviamente a los vínculos cercanos, ¿no? Su familia, sus amigos, pega mucho porque tú tienes una idea de lo que es el otro y cuando lo ves enfermo esa situación empieza a cambiar, ¿no? Como que dices que antes podíamos hacer esto y ya no. Entonces se vive de manera cercana las personas, pues ese duelo, ¿no? No solo el enfermo pierde su salud, sino la familia pierde a su persona. Aunque esté viva y esté pasando por la situación de salud con una posible recuperación, pensando en un buen diagnóstico, de cualquier manera ese proceso es un duelo. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer cosas, ya no podemos comer ciertas cosas, ya no podemos hacer ciertas actividades en familia y entonces obviamente lo vive todo el vínculo significativo y el enfermo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues cambian su situación y demás. Rutina en ese Así momento. Es. Y bueno, doctor, ¿en todas las enfermedades se presenta lo que es el duelo o solo en algunas enfermedades en específico? Bien, aquí es bien importante rescatar algo que se llama individualización de la medicina. O sea, ya desde el siglo XIX, Bernard decía que hay enfermos, no enfermedades, que tratamos con personas. Y entonces esto al final pues nos dice que cada quien va a enfrentar esta pérdida de manera diferente. Todos estamos expuestos al duelo. En general podemos considerar que el duelo es un proceso normal. O sea, el hecho de experimentar estos cambios de adaptación ante la pérdida no es necesariamente algo patológico, algo de enfermedad. O sea, cualquier persona, como ya nos decía la maestra desde el principio, experimente una pérdida, pues está en este proceso de adaptarse a esta misma y entonces cada quien lo va a hacer de manera diferente. Y entonces lo vemos más en enfermedades, por ejemplo, neoplásicas, en cáncer, por ejemplo, lo vemos más, por ejemplo, en enfermedades en estadios terminales, ¿no? Incluso donde desde antes de hacer el diagnóstico la persona puede tener ya preconcebida la idea de un pronóstico, ¿no? Y de decir, de tener ya pensamientos catastróficos en relación al diagnóstico. Y entonces, clásicamente lo vemos más en personas con este tipo de diagnósticos, ¿no? Complicaciones graves de enfermedades crónicas o terminales, pero podemos experimentarlo ante cualquier situación que implique la pérdida de la salud, ya sea transitorias, definitivas, crónicas, etcétera, ¿no? O sea, no es necesariamente una condición ligada estrictamente a un diagnóstico, ¿no? O sea, cualquier persona ante la pérdida de la salud puede experimentar el duelo independientemente del diagnóstico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Maestra,
¿cómo puede afectar el duelo, la alimentación del enfermo en este caso? Bueno, en este caso yo creo que la alimentación es una de las preocupaciones que es muy frecuente tanto en el enfermo como en la familia, ¿sí? Es cómo va a dejar de comer, por qué le voy a dejar de dar eso, ¿sí? Y bueno, sí se ve implicada la ingesta de los alimentos de mucha forma o de varias maneras, ¿no? Una de ellas es, bueno, sabemos que durante este proceso, el duelo, se ven implicadas muchas emociones, ya nos comentaron, y sabemos que también el hambre va muy relacionado a nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces puede limitarse la ingesta por la cuestión de que el paciente quizá no le da hambre o al contrario, se puede aumentar la ingesta de ciertos alimentos que van a causar como un placer para el paciente enfermo. Pero también hay que recordar, como dice el doctor Marco, hay pacientes que tienen ciertos procesos patológicos o enfermedades que nos van a causar en sí un bajo apetito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando específicamente de paciente oncológico, durante el proceso de cáncer se producen miles de sustancias que van a crear que el paciente no pueda comer, no es que no quiera comer. Y vienen las preocupaciones de los familiares de ¿por qué no va a comer? ¿Sí? O sea, eso va a empeorar la enfermedad. Pero hay que también recordar que la cronicidad, o en este caso hablando de pacientes terminales, pues la alimentación va a ir enfocada en ahora sí que en otros objetivos, ¿no? Es de la forma en que se puede modificar ahora sí la ingesta de los alimentos. ¿Y qué consecuencias puede tener estos cambios pues, en la alimentación de los pacientes? Ok, puede pasar de que a lo mejor se aumente, ¿no?, el consumo de ciertos alimentos. Hablando específicamente de un paciente a lo mejor con diabetes, pues bueno, el hecho de que consuma alimentos que no son los recomendables, pues me puede traer un descontrol en la enfermedad, ¿no? Y hablando en este caso cuando la ingesta se limita, pues bueno, podemos crear o se puede crear una desnutrición o deficiencia de ciertos nutrientes que al contrario, o sea, voy a deprimir el sistema inmune, el paciente va a tener mayores infecciones, por ejemplo, no va a ayudar a la recuperación de su enfermedad. De esa forma se puede ver. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Pues ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que bueno, es duelo por enfermedad, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y antes de que continuemos con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula realizada por nuestro equipo de producción. Cuando sufrimos una pérdida de alguien o algo importante para nosotros, pasamos por una serie de etapas de dolor que al parecer son universales, pues la experimentan por igual personas de cualquier cultura y clase social. Este luto se produce en respuesta a la pérdida de un ser querido, al fin de una relación, al hecho de averiguar que padecemos una enfermedad terminal, etc. Las 5 etapas del duelo que describiremos a continuación no necesariamente se producen en un orden específico ni duran lo mismo para todas las personas. A menudo nos movemos entre varias etapas antes de conseguir una aceptación más pacífica de la muerte o la pérdida. La clave para comprender las etapas es no sentir que debemos pasar por todas ellas. Es más útil mirarlas como guías en el proceso de duelo, para ayudarnos a entender y poner en contexto la nueva situación personal. Cada persona es un mundo y se lamenta de forma diferente. Algunas exteriorizan fácilmente sus emociones. Otras experimentarán su dolor más internamente y no son capaces de llorar. No debemos juzgar la forma en que una persona experimenta su dolor, ya que cada uno va a experimentarlo de una forma diferente. Negación. La primera reacción que mostramos tras una pérdida dolorosa es negar la realidad de la situación. Muchos suelen pensar, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Es una reacción normal y una forma de racionalizar las emociones abrumadoras. Es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida.
bloqueamos las palabras y escondemos los hechos. Esta es una respuesta temporal que nos lleva a través de la primera oleada de dolor. Ira. A medida que los efectos de ocultación y de la negación comienzan a desgastarse, la realidad y el dolor afloran. Pero no estamos listos. La intensa emoción de dolor se desvía, reorientándose y se expresa de forma contradictoria en forma de ira. El enojo puede estar dirigido a objetos inanimados, a extraños, a amigos o familiares. La ira puede enfocarse también hacia el ser querido fallecido. Racionalmente sabemos que la persona no tiene la culpa. Emocionalmente, sin embargo, podemos sentirnos resentidos con ella por causarnos tanto dolor al dejarnos. Nos sentimos culpables por estar enfadados, y esto nos hace enfadarnos más todavía. Pero el duelo es un proceso personal que no tiene límite de tiempo ni una forma correcta de pasarlo. Negociación. Esta es una reacción normal a los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad. Es a menudo una necesidad de recuperar el control. Esta puede suceder antes de la pérdida, en caso de tener a un familiar con enfermedad terminal, o bien después de la muerte para intentar posponer el dolor que produce el abandono. En realidad, surge la esperanza de que se puede de algún modo retrasar el dolor. Si hubiéramos buscado atención médica antes, si hubiéramos tratado de ser mejor persona con él o ella. En secreto, podemos hacer un trato con Dios, o nuestro poder superior, en un intento de posponer lo inevitable. Esta es una débil línea de defensa para protegernos de una realidad dolorosa. Depresión. Hay dos tipos de depresión asociadas al duelo. La primera de ellas es una reacción a las implicaciones reales relacionadas con la pérdida. La tristeza y el pesar predominan en este tipo de depresión. Nos preocupamos por los costos, por el entierro. Nos preocupa que a nuestro pesar hemos pasado menos tiempo con otras personas que dependen de nosotros. Esta fase puede aliviarse con la de acompañamiento a los demás o unas pocas palabras amables. El segundo tipo de depresión es más sutil y en cierto sentido más privada. Es nuestra preparación frente a la separación y la despedida personal de nuestro ser querido. A veces, todo lo que realmente necesitamos es un abrazo. Aceptación. Llegar a esta etapa del duelo es un regalo que se presentará al final del proceso. La muerte puede ser repentina e inesperada, y nos parece que jamás podremos ver más allá de nuestra ira o negación. No es necesariamente un signo de valentía resistir lo inevitable y negarnos la oportunidad de hacer las paces con nosotros mismos. Esta fase se caracteriza por la retirada y la tranquilidad final. Esto no significa que sea un periodo de felicidad, es más bien un periodo de paz. Es el momento en el que hacemos las paces con la pérdida que hemos sufrido, dándonos la oportunidad de vivir nuevamente a pesar de la ausencia. Hacer frente a la pérdida es, en última instancia, una experiencia profundamente personal y singular. Nadie puede ayudarnos a ir a través de ella con mayor facilidad ni entendiendo todas las emociones por las que estamos pasando. Sin embargo, otros pueden estar allí para nosotros y ayudarnos a través de este proceso. Lo mejor que podemos hacer es permitirnos sentir el dolor. Resistir solo servirá para prolongar el proceso natural de curación. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula realizada por nuestro equipo de producción. Pues vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Pues bueno, continuamos. Maestra Yolanda, pues bueno, ¿qué sentimientos manifiesta un enfermo, bueno, pues cuando está en este proceso y por qué? Pues es que yo creo que lo primero es lo que comentaba hace rato, la negación, ¿no? Son muchos sentimientos entre tristeza, enojo, el por qué a mí, ¿no? Esos cuestionamientos de qué está pasando. Puede ser incluso también como mucha ira hacia los demás, hacia Dios, desde sus creencias. Depende también del diagnóstico que tenga, ¿no? Y la situación del pronóstico también. Pero son un sinfín de emociones. Yo diría que son como una montaña rusa de emociones en el paciente enfermo, porque de alguna manera ese proceso, como lo comentaba el maestro Marco, es un reajuste, ¿sí? O sea, cuando a ti te dan una noticia de que estás perdiendo tu salud,
es un reajuste entre que entiendes qué tanto estás perdiendo, qué posibilidades tienes de recuperarte, si te vas a recuperar, o si es un diagnóstico terminal, enfrentarte a la situación de tu muerte, ¿no? Entonces, todo eso implica muchísimas emociones que sí es importante que el enfermo se sienta acompañado. Es importante que entendamos que el enfermo es activo. ¿Sí? O sea, que tiene que vivir su proceso, porque muchas veces en las familias es como de no le digas, no pasa nada, no, ocúltale, y cuando él quiere externar todos sus sentimientos no se le permite, y eso puede ser más crónico o entrar a un proceso de ser crónico el duelo, ¿no? Entonces es una montaña rusa de emociones que está viviendo la persona y también su familia, porque muchas veces estos cambios de conducta de enojo y todo lo replican en la familia, ¿no? Se alejan, y a final de cuentas es cierto que cada persona pues es una historia, claro, y la forma de afrontar el dolor es diferente, ¿no? Hay muchas emociones ahí, pero yo diría que principalmente el temor, el miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? Sí, serían como los principales. Y bueno, doctor, ¿qué pensamientos ocupan pues en un paciente que está pasando por este duelo? Bien, inevitablemente los pensamientos van ligados a las emociones, a los sentimientos. En buena medida estos pensamientos pues pueden ir relacionados incluso también a estas etapas del duelo que ya nos venía mencionando la maestra, o sea, pensamientos a veces de culpa, de haber podido evitar una enfermedad, pensamientos relacionados a incluso la negociación o la negación, la ira, ¿no? De decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otros? ¿Por qué si yo así, por qué me tocó a mí? Entonces, incluso probablemente la mayor parte de los pensamientos pudieran ir relacionados al miedo a la muerte, al miedo a depender de los demás, el miedo al abandono, a la soledad. Entonces, en general, si bien los pensamientos y los sentimientos van muy relacionados, podríamos decir que giran en torno comúnmente al miedo o a la tristeza, sobre todo porque son incluso etapas, ¿no? de esta misma parte del duelo. Entonces, el desarrollo del pensamiento va a ir relacionado con la etapa del duelo en la que estamos transitando, y como nos decía la maestra desde el principio, estas etapas no necesariamente tienen que llevar un orden del 1 al 2 al 3, ¿verdad? Incluso podemos decir que la experiencia del duelo pues es heterogénea, ¿no? Es diversa, es variada, y que bueno, pues cada persona lo va a ir enfrentando de acuerdo a sus circunstancias, pero en general creo que el principal componente del pensamiento pues tiene que ver con la ansiedad de la muerte o del catastrofismo de la enfermedad. Sí, claro, sería como lo principal. Y bueno, maestra Yolanda, ¿qué conductas manifiesta este enfermo? Y bueno, durante el proceso de duelo. Aquí es importante, bueno, comentar que en efecto el pensamiento va ligado a la emoción y la emoción va ligada a la conducta. Entonces hablamos de pensamiento, emoción, conducta. Esas conductas pues tienen que ver mucho con el tipo de pensamientos que está teniendo el enfermo, el sentimiento, la emoción que está detonando en el momento, y obviamente esa conducta puede ser, por ejemplo, aislarse, retraerse, no querer tener contacto, que no lo visiten, que no lo vean, porque se siente a lo mejor invadido en su enfermedad, no en su situación. Hay personas también como que se molestan, están renuentes, como alejan a las personas que están cercanas a ellas. Por el contrario, también hay conductas como de mucha dependencia, ¿no? Porque el miedo de que me cuiden, que me atiendan, que estén pendientes de mí, que me acompañen, que no me dejen solo. Y creo que también la conducta va a depender del proceso en el que esté el enfermo, ¿no? Y de cómo lo está viviendo, porque cada persona lo vive de manera diferente, pero básicamente son como estas conductas o no querer que se me acerquen, ¿no? O querer apegarme mucho a alguien para sentirme cuidado o protegido de la situación que estoy viviendo, acompañado, ¿no? Sí, claro. Bien, muchas gracias, maestra. Maestra, ¿cómo podemos pues hacer que el enfermo, o bueno, en este caso que está pasando por este duelo, pues recupere el apetito? Bien nos dijo que a veces pues, lo van perdiendo al verse pues en estas enfermedades, pero ¿cómo podemos hacer para que lo recupere? Bueno, yo creo que no podemos generalizar tampoco, pero va a depender de cada paciente, ¿no? De la sintomatología que presente en el momento.
Quizá a lo mejor es un paciente que tiene muchos síntomas, que a lo mejor tiene dolor, que tiene a lo mejor náuseas, vómito. Entonces ahí el apoyo del médico, del tratamiento médico va a ser de gran ayuda. En muchas ocasiones a lo mejor hay pacientes que presentan mucho dolor y el mismo descontrol de dolor me va a generar que no tenga apetito, ¿sí? Claro. Entonces al controlar muchos síntomas va a ir mejorando en algunas ocasiones el apetito. Pero ya hablando como de forma generalizada, nosotros nutriólogos lo que sugerimos es, por ejemplo, si el paciente no tiene apetito, pues a lo mejor recomendar que se fraccionen los alimentos en varias comidas, que las porciones sean pequeñas. En ciertos casos y en ciertas enfermedades, depende, por ejemplo, hablando de pacientes que ya tienen una enfermedad terminal y que ya el proceso va muy avanzado, a veces hasta sugerimos que se les dé lo que se le antoje de comer, ¿no? Y de esta forma favorecemos la ingesta de los alimentos. En algunas ocasiones ya nada más es priorizar a lo mejor la hidratación, pero va a depender de cada paciente, ¿no? También podemos a lo mejor hacer los alimentos un poco más atractivos y de esta forma mejorar lo que es el apetito. Y otra cosa, hay que recordar que la alimentación no solamente es un proceso fisiológico o de necesidad fisiológica, sino también es un proceso o un acto social. Entonces, el estar acompañando a lo mejor al enfermo en los alimentos o en la preparación de los mismos va a hacer que generemos, pues, que a lo mejor se le antoje el alimento, ¿no? Claro. Sí, estar con él también, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo debe ser esta alimentación, pues sí, para acompañar en el proceso de duelo al paciente? Bueno, de forma general, pues bueno, hay que enfocarnos en una alimentación con características saludables, ¿no? Ya hablando como muy de forma general, hay que recordar pues el consumo de verduras, de frutas frescas, quizá a lo mejor siempre tener en cuenta el grupo que contiene alimentos ricos en proteína, que bueno, sabemos que son la carne de preferencia blanca como el pescado, el pollo, lo que son los lácteos que también son ricos en proteína, el queso, yogurt. También hay que recordar que de origen vegetal tenemos los frijoles, lentejas, garbanzos, grasas saludables como aguacate, frutos secos y bueno, la hidratación también es algo importante, pero volvemos a lo mismo, hay que individualizar a cada uno de los pacientes o de las personas, ¿sí? Y podemos de forma general que sea una alimentación saludable, ¿no? Y variada, ¿no? Y variada, sería exactamente. como lo mejor. ¿Hay algunos alimentos que nos ayuden a superar el duelo y otros que puedan perjudicarlo? No, vamos, volvemos a la misma situación, no podemos generalizar, pero aquí luego nos vamos como, yo creo que como familiares y pacientes, al tener un diagnóstico de una enfermedad, nos vamos a buscar al internet o a otras fuentes que no son confiables y siempre nos van a salir como alimentos que no puedes consumir, ¿sí? Que son malos. Pero yo creo que aquí lo ideal sería acudir a un profesional de la salud para que nos oriente de forma específica, depende del diagnóstico que tengamos, ¿no? Pero quizá lo ideal sería que tratemos de pues, hidratarnos de forma adecuada, agua natural, a lo mejor sí evitar el hecho o está evidenciado que el alcohol nos va a tener un efecto que nos va a causar como emociones diferentes, pues sí hay que tratar de limitar lo más que podamos el alcohol. Y bueno, de alimentos, pues tratar de tener una alimentación saludable y variada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Bueno, vamos a seguir ahorita hablando sobre este tema del día de hoy, que bueno, es el duelo por enfermedad. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula realizada por nuestro equipo de producción. Muchos hemos tenido pérdidas importantes en nuestra vida.
Algunos hemos perdido un empleo, una casa, una relación de pareja, o hemos tenido cambios importantes que han implicado dejar atrás la vida que teníamos, dejar un país, una ciudad, a nuestros amigos y familia. Otros hemos perdido a nuestros seres queridos y hemos pasado meses o tal vez años viviendo el dolor de esa pérdida. Durante el duelo podemos tener muchas emociones como negación, rabia, tristeza, pérdida del propósito de vida, perder la calidad del sueño, perder el apetito e incluso no saber cómo responder en nuestro trabajo y en nuestro estudio. Entonces, ¿cómo vivir y transitar el duelo? Lo primero es darnos a nosotros mismos el tiempo y el espacio que necesitemos para sentir y aceptar las emociones. Lo segundo es rodearnos de nuestra red de apoyo, amigos y familia, personas en las que podamos confiar. Lo tercero es buscar apoyo terapéutico de un profesional calificado. Cuarto, acudir a acupuntura, ayurveda, masaje terapéutico como tuina, shiatsu. Puedes poner en práctica técnicas de meditación, mindfulness, yoga. Incorpora prácticas de autocuidado, cuida tu alimentación e hidratación. Practica ejercicio físico o algún deporte. Prueba a escribir un diario de duelo, escribir lo que estás sintiendo. Evita consumir alcohol o tabaco u otras sustancias psicoactivas que solo empeorarían la situación. Busca ayuda, esto es un acto de fortaleza. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula realizada por nuestro equipo de producción. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros especialistas. Vamos a continuar. Bueno, doctor Marco, ¿existe algún tratamiento o medicamento que puedan ayudar a a mejorar la manera del duelo por enfermedad? No, hay que recordar que el duelo es un proceso normal. O sea, no podemos decir que exista un medicamento para algo normal. El duelo puede prolongarse y conformar en algún momento un diagnóstico propiamente como un duelo complicado, un duelo no resuelto. Ya no depende necesariamente de la temporalidad, nos decía la maestra al principio, o sea, antes sí podíamos considerar como más estricta esta parte de los requisitos de un duelo normal, pero ahora incluso la Asociación Psiquiátrica Americana ha definido que una persona puede sobrellevar un duelo normal hasta por 1 o 2 años. ¿Dónde podemos reconocer que existe anormalidad en este proceso de duelo? Bueno, cuando no vamos superando apropiadamente el desarrollo de estas etapas del duelo y empiezan a presentarse pues complicaciones de síntomas afectivos, o sea, en las emociones, cognitivos, en el pensamiento, en la conducta, y que las personas pudieran estar en algún momento cursando con depresión o ansiedad, incluso no solamente la persona que padece la enfermedad, sino los cuidadores o la persona que están en su círculo familiar o social, ¿no? Entonces, y en ese caso, pues bueno, ya sería individualizarlo y reconocer que cada enfermedad, así como nos explicaban hace rato sobre los alimentos, pues no existe como un alimento específico, tampoco un medicamento específico, pero de acuerdo a cada caso, pues se puede ajustar el tratamiento a las necesidades de cada persona. Habrá algunas condiciones donde la misma enfermedad implique no poder utilizar ciertos tratamientos o donde la misma enfermedad cumple el requisito de primera elección para un tratamiento, ¿verdad? Y en ese caso pues habrá que individualizarlo. Y justamente también pues la parte de no solamente la medicación como parte del tratamiento del duelo, sino también incluso el acompañamiento psicoterapéutico. Yo creo que incluso esto es un elemento muy valioso previo a veces hasta la misma medicación. Sí, claro. En base a esto que nos acaba de mencionar el doctor, maestra, ¿cuáles son las terapias que nos pueden ayudar a superar el duelo por enfermedad?
Pues yo creo que hay varios enfoques que nos pueden ayudar. Sabemos que está por ahí el enfoque cognitivo-conductual, la terapia humanista, pero creo que también el acompañamiento tanatológico, ¿no? En ese sentido, pues la tanatología habla de la vida, no de la muerte, qué hacer mientras sigue vivo el paciente, cómo yo poder superar cuando ya no está. Yo creo que el acompañamiento tanatológico sería como muy importante para la familia, para que lo vaya viviendo, porque el acompañamiento tanatológico lo que hace es precisamente ir acompañando al paciente y a la familia a vivir ese proceso de duelo, ¿no? Precisamente para que no se vuelva algo crónico. Si es un proceso normal, pero acuérdate que cada persona pues tiene su manera de afrontarlo, ¿no? Y hay personas que nos cuesta más, ¿no? Entonces creo que sería una buena alternativa que se hable de la situación también, ¿no? Que no se tenga como que no hay que decirlo nada, ¿no? No hay que nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes oncológicos hasta nos da miedo decir la palabra cáncer, ¿no? Todo eso implica, y eso se da mucho en el acompañamiento, sobre todo porque de alguna manera es como ir acompañando a la persona en su dolor, pero sabiendo que es su dolor. ¿Sí? O sea, que tú como psicólogo, como tanatólogo, como psicoterapeuta, entiendas que no es tu dolor, que estás ahí para acompañar, para ayudarlo a procesarlo, para que lo resignifique. Y yo creo que esos serían como los enfoques que nos pudieran ayudar, ¿no? Como a vivir este proceso, que no se vuelva crónico, que no se vuelva un duelo prolongado, un duelo patológico, sobre todo en enfermedades que llevan mucho tiempo, ¿no? Hay enfermos que duran mucho tiempo. Y también que busque apoyo el cuidador primario, ¿no? Porque la persona que cuida tiene que cuidarse y muchas veces se desgasta, incluso en algunos casos a mí me ha tocado que puede morir primero el cuidador, ¿no? Que el paciente, por el desgaste que implica. Entonces yo sí sugeriría a las personas que están viviendo algún duelo por enfermedad, sean pacientes o sean familiares o sean cuidadores primarios, pues que busquen atención psicológica, en la que se sientan más cómodos, ¿verdad? Que hay algunas sugerencias, pero que sí lo busquen, porque a veces es difícil, a veces no hay con quién hablar, a veces la familia se cierra, a veces nos sentimos solos, estamos abrumados, y yo creo que tener ese espacio donde podamos sentirnos acompañados en nuestro dolor, pues nos ayuda mucho. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, maestra, ¿cuál es la importancia de atender, pues el valor de atender adecuadamente nuestras necesidades físicas, del sueño, de alimentación, pues cuando estamos pasando por este duelo? Ok, sabemos aquí que la actividad física, el sueño y la alimentación pues son los pilares fundamentales de la salud, ¿no? Y hay varios estudios que se han hecho en relación a estos tres factores, donde, bueno, el sueño sabemos que debe de ser de calidad, no solamente es dormir y ya, ¿no? Entonces, sabemos que tiene muchas funciones en el cuerpo, por ejemplo, pues bueno, está relacionado completamente a la regulación del sistema inmune, también a la reparación de ciertas células del ADN, y bueno, en este caso para recuperar o para mejorar la salud también necesitamos pues sueño de calidad. Lo que es la alimentación, bueno, en relación también junto con el tratamiento médico en ciertas enfermedades, sabemos que yo creo que a veces hasta es un 50 o un 70% una buena alimentación para poder controlar una enfermedad, ¿no? Y bueno, en relación a la actividad física, actualmente se está estudiando mucho actividad de fuerza que implique cargar peso. Esto nos va a llevar a tener una buena calidad de vida y sobre todo cuando seamos adultos mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estas tres aspectos de forma adecuada, pero pues también sabemos que hay ciertas enfermedades que nos van a limitar a lo mejor la actividad física, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo ideal es que sea una atención multidisciplinaria para que se pueda enfocar de diferente manera a cada paciente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, doctor Marco, ¿qué tan importante es la socialización cuando estamos pasando por un duelo por enfermedad? Bien, es muy valioso porque siempre es importante contar con una red de apoyo familiar, social, institucional. Son situaciones que son determinantes en el cuidado de la salud de la persona y que, bueno, ayudan a darnos cuenta de ciertas necesidades que a veces la persona con enfermedad no puede satisfacer por sí solo. Es importante que esta red de apoyo social, familiar, pues sea siempre cercana, tenga comunicación con la persona, justamente por lo que nos decía la maestra. Hay veces que
si esto se carga más a un solo familiar, pues esta red de apoyo es más frágil, ¿no? Y entonces al rato sí podemos tener hasta, lamentablemente, la pérdida anticipada del cuidador, ¿no? Y entonces esto deja en completa vulnerabilidad a la persona enferma o con necesidades de cuidados. Entonces sí es importante que si tenemos alguna enfermedad de cualquier tipo, siempre podamos contar con el apoyo de familia, de una red social, incluso el apoyo institucional. Sabemos que a través de los sistemas de seguridad social, del sistema de salud, podemos disponer de grupos de ayuda, de atención a personas con enfermedades, de grupos de activación física para personas con limitantes, ¿verdad? Y entonces, pues es importante eso, o sea, no encerrar, no aislar a la persona, sino permitirle contar con el apoyo y los cuidados de sus familiares, de la sociedad y de las instituciones. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, el tiempo ya se nos ha venido encima. Vamos ahorita a cerrar sobre este tema. Nos gustaría que nos dijeran un mensaje final para nuestro público. Empezamos, maestra Yolanda, por favor. Bueno, pues yo les quisiera transmitir a nuestro público que si están viviendo alguna situación de duelo por enfermedad o son cercanos a una persona que lo está viviendo, que de verdad se permitan vivir ese proceso. Sabemos que es normal, es un reajuste, es una resignificación, algo que se está moviendo en nuestra vida, que si nos vamos sintiendo que no podemos solos, pues de alguna manera busquemos un apoyo psicológico, psicoterapéutico, tanatológico, para poder hacer más llevadero, por decirlo así, el proceso de duelo, y sobre todo en el caso de pacientes terminales prontos a morir, sí yo recomendaría que los involucren, que les permitan despedirse, que les permitan hablar de cómo se sienten, que hagan un cierre porque están afrontando su muerte y a veces nos da mucho miedo hablar de la muerte. Entonces creo que la muerte pues es parte de la vida, y cuando no se permite eso, también en la persona que está en esa condición próxima a morir, pues se queda con muchas cosas. Hay que acompañarlos, obviamente es algo doloroso, por eso si sentimos que no podemos solos, pues que busquen esta ayuda profesional. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Maestra, por favor, un mensaje final a nuestro público. Bueno, hay que recordar que durante el proceso de duelo y también cuando nos diagnostican una enfermedad, pues vamos a presentar diferentes situaciones en relación a la alimentación, ¿no? Va a aumentar, disminuir el apetito, a lo mejor el paciente no puede comer, entonces sí es bien importante tomar en cuenta todo esto. En algunas ocasiones, y hablando de pacientes terminales, queremos a veces forzar la alimentación y no va a ser posible que el mismo paciente coma. Entonces, algún diagnóstico temprano de alguna enfermedad crónica, pues es necesario a lo mejor acudir en específico a algún profesional de la salud para que nos oriente en relación qué es lo que podemos comer, qué debemos evitar, porque muchas veces vamos o nos dice alguna persona, no debes de comer esto, no debes de comer lo otro, pero no hay evidencia científica en relación a eso, y a veces hasta podemos empeorar lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces sí es necesario acudir a algún profesional de la salud para que nos oriente en relación a la alimentación. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Doctor, por favor. Yo creo que haría dos observaciones nada más. Primero, algo que ya nos comentaban sobre el diagnóstico oportuno. Creo que entre más información tenemos, menos miedo tenemos. Entonces, si a veces hay personas que pudieran anticipar incluso este duelo con miedo a recibir un diagnóstico, ¿no? Y entonces a veces podemos tener el caso de, no sé, alguna señora que se encontró una bolita y que dice, no voy al doctor porque qué tal que me dicen que es cáncer, ¿verdad? Y entonces negarlo no lo va a borrar. Y entonces sí es importante hacer esa invitación a acudir oportunamente al sistema de salud, al médico, para poder hacer diagnósticos tempranos. Creo que esto también, entre más podemos conocer, más podemos hacer, y esto ayuda a tener un buen pronóstico, y en definitiva independientemente del diagnóstico, es un factor que nos ayuda mucho al manejo del duelo por enfermedad. Y segundo, creo también que es innecesario siempre refrendar,
pues que no estamos solos, ¿verdad? O sea, todos estamos expuestos a la pérdida, todos estamos vulnerables a el duelo. El único requisito que se necesita para experimentar un duelo, pues es estar vivo, ¿verdad? O sea, entonces el puro hecho de estar vivo nos expone a tener pérdidas continuas de muchas cosas. Y entonces, pues esto no es algo extraño, es algo que todos podemos llegar a experimentar en algún momento de la vida por cualquier motivo. Pero en particular cuando se trata de enfermedad, el miedo a estar solos, el miedo a morir, el miedo a depender de otros, suele ser algo que empeora las condiciones emocionales del paciente, y en realidad esto no es así. Hay muchas personas en nuestra red cercana de familia, de amigos, en las instituciones, que están en toda la disposición de ayudarnos, de solidarizarse con nosotros. Solamente es cuestión de pedir ayuda, no estamos solos y basta empezar a conocer para actuar y disminuir el miedo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a la maestra Yolanda Gabriela Esparza, también agradecemos a la maestra María de Lourdes Barrera Campos y al doctor Marco Antonio Zamora Molina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado con este tema. Muchísimas gracias a nuestro público del día de hoy por habernos acompañado con este tema de duelo por enfermedad. Mi nombre es Mónica García, los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.